El colosal dragón yacía en las profundidades de la cueva de la montaña, su respiración agitada resonaba contra las antiguas paredes de piedra. Las escamas vermellón, que antes brillaban como la superficie de una estrella, se habían apagado hasta adquirir el color del óxido. Unas alas enormes, que antes abarcaban la mitad de la caverna, ahora yacían plegadas y quebradizas contra su cuerpo demacrado. Este era Casamar, el último de los grandes dragones, y agonizaba. Los sanadores Droati, seres altos de piel opalescente y manos de 6 dedos, se movían alrededor del dragón con reverente eficiencia. Durante 300 ciclos, habían dedicado sus vidas a preservar al último dragón, utilizando sus tecnologías de curación más avanzadas y su profundo conocimiento místico. Pero incluso sus considerables poderes tenían límites. La descomposición de la esencia continúa acelerándose, dijo la anciana Nilith, mientras sus ojos luminosos se apagaban al revisar las lecturas biorítmicas que flotaban en el aire ante ella. La resonancia armónica de su fuerza vital está casi completamente desalineada. El gran sanador Teron presionó las palmas de las manos contra el flanco del dragón, con los dedos extendidos mientras canalizaba energía restauradora hacia el cuerpo debilitado. Hemos probado todas las combinaciones de frecuencias de los textos antiguos. Nada estabiliza el patrón armónico. Nilith miró a los sanadores reunidos, cada uno con expresiones de derrota que reflejaban la suya. El consejo debe ser informado. Casamar no sobrevivirá a otro ciclo lunar. Mientras el grupo de sanadores salía en fila de la vasta cámara, nadie notó la pequeña figura que se escondía en las sombras tras una formación de cristal. Ellie Mason, de 12 años, se apretó contra la fría piedra, sin atreverse a respirar hasta que el último de los altos y gráciles alienígenas se marchó. Solo entonces emergió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La misión diplomática de la Tierra en Droatia tenía reglas estrictas sobre dónde podían y no podían ir los humanos. El santuario sagrado del dragón estaba definitivamente en la lista de lugares absolutamente prohibidos. Si sus padres descubrían que llevaba semanas escabulléndose del complejo de la embajada, subiría a la primera nave de transporte que regresara a la Tierra. Pero Ellie no pudo evitarlo. Desde que había oído a los adultos hablar del último dragón de Droatia, algo lo había atraído, un anhelo inexplicable. En sus 6 meses en este mundo alienígena, nada lo había fascinado más que las historias de los dragones, criaturas de tal poder y magia que habían moldeado la evolución misma de la civilización Droati. Con cautela, Ellie se acercó a la enorme criatura. De cerca, el dragón era aún más magnífico de lo que había imaginado. A pesar de su estado debilitado, Casamar irradiaba un poder ancestral. La cabeza del dragón era del tamaño de una pequeña nave lanzadera, con cuernos que se curvaban grácilmente hacia arriba como esculturas de obsidiana pulida. «Hola», susurró Ellie, su voz apenas audible incluso para él mismo. Los párpados del dragón se levantaron lentamente, revelando un ojo más grande que todo el cuerpo de Ellie. La pupila se contrajo levemente al enfocarse en el pequeño humano. Ellie sintió una presencia rozar su mente, curiosa y ancestral. «No deberías estar aquí, pequeño», retumbó una voz dentro de la cabeza de Ellie. La voz mental era profunda y resonante, pero se debilitó como un trueno lejano. Ellie tragó saliva con dificultad. «Lo sé. Lo siento. Solo quería verte». Una bocanada de aire cálido escapó de la nariz del dragón, alborotando el oscuro cabello de Ellie. Criaturas curiosas, los humanos. Tan jóvenes entre las estrellas, pero tan audaces. ¿De verdad te estás muriendo?, soltó Ellie, e inmediatamente deseó poder recuperar la cabeza del dragón. La pregunta sin tacto. El enorme ojo parpadeó lentamente. «Todo debe terminar, niño. Soy el último de mi especie. Y pronto, los dragones solo existirán en las historias de los Droati». «Pero eso no es justo», protestó Ellie, acercándose. «Eres demasiado asombroso para simplemente desaparecer».
Algo parecido a la diversión recorrió la conexión mental. La vida rara vez se preocupa por la justicia. Los Droati han intentado valientemente preservarme. Pero algunas armonías, una vez rotas, no se pueden restaurar. Eli frunció el ceño. ¿Armonías? ¿Te refieres a la música? En cierto modo. Toda vida resuena con ciertas frecuencias. Los dragones existen en la intersección de la materia física y la energía pura. Nuestra fuerza vital se mantiene mediante el equilibrio armónico. Pero el patrón de mi existencia se ha degradado sin remedio. Eli se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de piedra, pensando. Su madre era xenobióloga, su padre, un enlace cultural. Las conversaciones durante la cena en casa de los Mason a menudo giraban en torno a las fascinantes diferencias y sorprendentes similitudes entre la biología y la cultura humana y alienígena. En la Tierra, dijo Eli lentamente, también tenemos leyendas sobre dragones. Pero son diferentes a ustedes. Algunos son sabios y mágicos. Otros son peligrosos y escupen fuego. Todo ecos, respondió Casamar. Restos de la antigua memoria de cuando mi especie visitó su mundo. El universo es vasto, pero la vida sigue patrones que se repiten a través de las estrellas. Durante horas, Eli se sentó con el dragón, escuchando historias de una época en la que los cielos de Droati estaban llenos de dragones, cuando ayudaron a los primeros Droati a aprovechar las energías de su mundo y alcanzar las estrellas. A cambio, Eli le contó a Casamar sobre la tierra, sobre océanos y montañas, sobre la música y el arte humanos. Debería irme, dijo Eli finalmente, al ver la hora en su pulsera. Mis padres me estarán buscando. Regresa si lo deseas, Eli Mason, dijo el dragón. La compañía de una mente curiosa hace que el desvanecimiento sea más llevadero. Durante las 2 semanas siguientes, Eli regresó al santuario cada vez que podía escabullirse sin ser visto. A veces simplemente se sentaba en silencio con Casamar. Otras veces intercambiaban historias. El dragón estaba notablemente más débil con cada visita, sus escamas perdían más brillo y su respiración se volvía más dificultosa. Durante una visita, Eli encontró al dragón en evidente aflicción, con su enorme cuerpo temblando de dolor. Casamar. Eli se abalanzó sobre él y colocó su pequeña mano contra las escamas del dragón. ¿Qué pasa? ¿Debería llamar a los sanadores? No. La voz mental del dragón era débil. Simplemente la disonancia crecía. Los sanadores no podían hacer nada más. Eli sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tiene que haber algo. Alguna forma de arreglar la armonía. Los dragones que fijé en él. El líder del consejo, Bexel, asintió con gravedad. Durante siglos, hemos lamentado la inevitable pérdida de dragones de nuestra mundo. Si existe la menor posibilidad de preservar Casamar, debemos aprovecharla con todos los recursos disponibles. Pero solo conozco una canción, protestó Eli. Y Casamar dijo que es solo un fragmento. Entonces debemos encontrar un descanso, declaró el anciano Nilet. Si una familia humana preservó este conocimiento, quizás otras también lo hicieran. Podrían existir diferentes fragmentos en diferentes linajes humanos. El embajador Chen abrió los ojos de par en par ante las implicaciones. Una búsqueda global de la antigua tradición de los dragones en la Tierra. Es una tarea enorme. Una que vale la pena emprender, dijo Bexel con firmeza. Proponemos una iniciativa de investigación conjunta. Expertos en armónica Droati trabajarán con historiadores, lingüistas y musicólogos humanos para buscar más fragmentos de las canciones del dragón. Mientras los adultos comenzaban a discutir sobre logística y protocolos diplomáticos, Eli se apartó de la mesa. Se dirigió al gran ventanal que daba a la vasta capital Droati. A lo lejos, pudo ver la montaña que albergaba el santuario de Casamar, cuya cima brillaba a la luz del sol poniente. «Has empezado, algo extraordinario», dijo una voz a sus espaldas.
Eli se giró y vio a la doctora Mira Santos, la principal senoarqueóloga de la Tierra, observándolo con curiosidad. No era mi intención, respondió Eli con sinceridad. Solo quería ayudar a Casamar. La doctora Santos sonrió. A menudo, los grandes descubrimientos surgen de las intenciones más sencillas. Se unió a él en la ventana. No voy a ser científica, pero no voy a serlo. Se unió a él en la ventana. No voy a ser científica. Voy a ser científica. Voy a ser científica. La canción de cuna de tu abuela. ¿Crees que hay otras iguales? Eli pensó en la extraña melodía, en cómo siempre se había sentido diferente de otras canciones, en cómo parecía resonar en sus huesos en lugar de solo en sus oídos. Creo que sí, dijo lentamente. Mi abuela me dijo una vez que cada familia antigua tiene sus secretos transmitidos de generación en generación. ¿Y si algunos de esos secretos fueran sobre dragones? Entonces tenemos que encontrarlos, doctora. Dijo Santos, con los ojos brillantes de emoción. Y rápidamente, según los curanderos Droati, tu canción ha frenado el deterioro de Casamar, pero no lo ha detenido por completo. Tenemos quizás 6 meses antes de volver al punto de partida. 6 meses para buscar por toda la tierra fragmentos de antiguas canciones de dragones. La tarea parecía imposible, pero al volver la vista al santuario de la montaña, Eli sintió una extraña certeza. La conexión entre humanos y dragones no era solo una coincidencia. Había algo más profundo en juego, algo que había conectado el tiempo y el espacio para traerlo a este momento. Los encontraremos, dijo con inesperada convicción. Tenemos que hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Se estableció un grupo de trabajo conjunto Tierra Droati, con científicos de ambos mundos trabajando sin descanso para analizar la estructura armónica de la canción de cuna de Eli. Eli se encontró en el centro de atención, repitiendo la canción innumerables veces para diferentes especialistas, respondiendo a un sinfín de preguntas sobre su historia familiar. Hemos identificado 7 patrones armónicos distintos en la canción, explicó el Dr. Cao, un musicólogo humano, durante una sesión informativa. Cada uno crea un efecto de resonancia específico en la biología del dragón. Pero hay lagunas claras en la secuencia, lugares donde deberían existir patrones adicionales. El gran sanador Teron asintió. Estimamos que la secuencia de sanación completa contendría entre 20 y 30 patrones armónicos únicos, entrelazados en configuraciones precisas. El embajador Chen parecía preocupado. Así que buscamos potencialmente docenas de fragmentos de canciones, dispersos quién sabe dónde entre las poblaciones humanas. No necesariamente dispersos al azar, intervino la doctora Santos. Si los dragones tuvieron un contacto significativo con los primeros humanos, habrían sido estratégicos en la preservación de su conocimiento. Deberíamos buscar patrones en la distribución. El padre de Eli, que había estado escuchando en silencio, intervino de repente. La familia de la abuela de Eli era originaria de Gales, una región con una mitología de dragones particularmente fuerte. Eso no puede ser coincidencia. En efecto, dijo la doctora Santos con entusiasmo. Muchas culturas en la Tierra tienen leyendas de dragones. No es una forma diferente de ser humano. Pero difieren de manera significativa. ¿Y si esas diferencias reflejan el contacto con diferentes linajes de dragones? ¿O diferentes aspectos del conocimiento sobre dragones? La búsqueda se expandió rápidamente. Se enviaron equipos de investigación a regiones con fuertes mitologías de dragones. Expertos en lingüística comenzaron a analizar textos antiguos en busca de patrones ocultos. Los musicólogos escudriñaron canciones populares tradicionales, buscando estructuras armónicas similares a la canción de cuna de Eli. Mientras tanto, Eli continuó sus visitas a Casimar. La condición del dragón se había estabilizado, pero seguía débil,
conservando sus fuerzas mientras continuaba la búsqueda de una cura completa. ¿Crees que encontraremos las otras canciones a tiempo?, preguntó Ellie durante una visita, con la voz delatando su preocupación. ¿El enorme Casimar? Lo miré pensativo. El tiempo siempre ha sido mi enemigo, joven humano. Pero por primera vez en siglos, siento algo que había olvidado. ¿Qué es eso? Esperanza, respondió el dragón simplemente. 3 meses después de iniciar la búsqueda, el primer descubrimiento provino de una fuente inesperada. Una pequeña aldea en la China rural había preservado una antigua danza ritual que se realizaba solo una vez cada 50 años. El canto vocal que la acompañaba, al analizarse, contenía 2 de los patrones armónicos faltantes de la canción de cuna de Ellie. Una semana después, investigadores en Perú descubrieron pinturas rupestres que representaban dragones junto con notaciones musicales talladas en la roca. La melodía traducida proporcionó 3 fragmentos más. Poco a poco, pieza por pieza, se recuperaron fragmentos del antiguo conocimiento del dragón de toda la Tierra. Cada descubrimiento se sumaba a la creciente base de datos de patrones armónicos. Pero Tom se estaba quedando sin recursos. El estado de Casamar había comenzado a deteriorarse de nuevo, y el efecto de la canción de Ellie se debilitaba a medida que la esencia del dragón continuaba degradándose. Tras mucho debate, accedieron a que Ellie lo intentara. Durante horas, trabajó con el Dr. Ko y un ingeniero de sonido Droati, intentando reproducir el patrón teórico de la retícula con su voz. Cada intento era analizado, ajustado y repetido. Es imposible, declaró finalmente el ingeniero de sonido. El aparato vocal humano simplemente no puede producir esta combinación de frecuencias simultáneamente. Ellie se recostó, exhausto y desanimado. Estaban tan cerca, pero la solución seguía estando fuera de su alcance. Mientras el equipo se dispersaba para descansar y reconsiderar su enfoque, Ellie permaneció en el laboratorio, observando las visualizaciones de los patrones armónicos. 19 fragmentos, cada uno hermoso y complejo a su manera. Juntos, formaban algo mayor, un atisbo del magnífico conjunto que intentaban reconstruir. Pero en esa 20ª pieza crucial, Ellie cerró los ojos, dejando que los patrones que había estudiado durante meses llenaran su mente. En su imaginación, comenzaron a moverse, a bailar juntos como las sombras superpuestas de las lunas de Dratia en el jardín de la embajada. Y entonces, como una llave girando en una cerradura, algo hizo clic. Abrió los ojos de golpe. No es una sola voz, susurró a la habitación vacía. Son muchas. Cuando el equipo se reunió a la mañana siguiente, Ellie lo esperaba con una nueva propuesta. Hemos estado intentando crear el 20º fragmento como un único patrón vocal, pero ¿y si se supone que es una armonía? ¿Y si es la relación entre múltiples voces? Dr. Cofraund. ¿Qué significa exactamente? Significa, dijo Ellie, con creciente entusiasmo, que tal vez la pieza final no falte porque se haya perdido. Tal vez falte porque solo existe cuando todas las demás piezas se unen. Es la armonía misma. Su teoría desató un intenso debate entre los científicos, pero la lógica era convincente. Si los dragones habían distribuido deliberadamente su conocimiento entre las culturas humanas, tal vez lo habían diseñado para que la curación final solo pudiera lograrse mediante la colaboración. Múltiples voces humanas uniéndose. Un nuevo plan tomó forma. Se seleccionaron 7 cantantes, cada uno asignado a interpretar fragmentos específicos de los armónicos recuperados. Ellie comenzaría con la canción de cuna de su abuela, estableciendo el patrón fundamental. Mientras se preparaban, el estado de Casamar se deterioró rápidamente. El dragón había entrado en un estado similar al coma, con su fuerza vital fluctuando peligrosamente. Tenemos horas, no días, advirtió la anciana Nilith mientras se reunían en la cámara del santuario. Si esto fallaba, no necesitaba terminar la frase. Todos comprendían lo que estaba en juego. Los cantantes ocuparon sus posiciones en círculo alrededor de la enorme figura del dragón.
Los instrumentos medían cada fluctuación en el campo bioenergético de Casamar. Los sanadores Druati estaban listos para canalizar sus propias energías en el proceso, si era necesario. Eli observó los rostros a su alrededor. Humanos y Druati unidos en ese momento, trabajando juntos para salvar algo preciado para ambos mundos. Respiró hondo y comenzó a cantar la canción de cuna de su abuela. La melodía familiar resonó por la cámara, y pronto se unió la segunda voz, añadiendo una nueva capa armónica. Luego la tercera y la cuarta. Con cada voz adicional, el aire de la cámara comenzó a... brillaban con creciente intensidad. Para cuando las 7 voces cantaban, entrelazando sus fragmentos en un complejo tapiz armónico, el aire a su alrededor se había transformado en un torbellino de luz y color. Los patrones de energía danzaban y cambiaban, respondiendo a la música de maneras que los instrumentos científicos apenas podían rastrear. Eli mantuvo la vista fija en Casamar, atento a cualquier señal de cambio. Al principio, nada. El dragón permaneció inmóvil, su respiración tan superficial que era apenas perceptible. Pero entonces, cuando la armonía alcanzó un crescendo, sucedió algo extraordinario. Un pulso de energía recorrió el cuerpo de Casamar, haciendo que sus escamas opacas brillaran momentáneamente con su brillo original. «Está funcionando», gritó el doctor Santos por encima de la música. «Sigan». Los cantantes redoblaron sus esfuerzos, sus voces se hicieron más fuertes a medida que ganaban confianza en los patrones. Las energías arremolinadas se intensificaron, convergiendo en el dragón en oleadas de resonancia armónica. Otro pulso recorrió Casamar, más fuerte que el primero. Entonces, otro. Su enorme cuerpo tembló, y de repente su ojo se abrió de golpe, ardiendo con renovado fuego. La cabeza del dragón se alzó del suelo de piedra, elevándose hacia el techo de la caverna mientras un sonido, nunca antes escuchado por humanos o Druati, brotaba de su garganta, un rugido que también era una canción, un contrapunto a las voces humanas que completaban a la perfección el patrón armónico. El 20º fragmento no faltaba. Había estado esperando este momento, a que la propia voz del dragón se uniera a la de los humanos en la armonía final. La luz estalló en la cámara con tal intensidad que todos se vieron obligados a protegerse los ojos. Durante varios instantes sobrecogedores, la energía combinada de las voces humanas y el canto del dragón creó una resonancia armónica que parecía vibrar a través de la realidad misma. Luego, gradualmente, la luz se desvaneció. Las voces cantadas se fueron silenciando una a una, hasta que solo quedó la canción de cuna de Eli, resonando suavemente contra las paredes de piedra. Casamar se encontraba en el centro de la cámara, con toda su estatura impresionante incluso en el vasto espacio. Sus escamas brillaban con un vibrante carmesí. Brillante, sus alas se extendieron en toda su magnífica envergadura. El ojo del dragón, claro y brillante, se fijó en Eli con una intensidad que dejó al niño sin aliento. Lo roto se ha restaurado. La voz mental de Casamar resonó en todas sus mentes, ya no débil, sino poderosa y llena de emoción. Gracias a la sabiduría de los dragones y al milagro de las voces humanas unidas en un propósito, la anciana Nilith dio un paso al frente y sus instrumentos fueron olvidados en el mundo. Sus instrumentos olvidados en sus manos. «Es imposible», susurró. «Regeneración celular completa. Tu firma de esencia es perfecta». «No imposible». Casamar corrigió con suavidad. «Simplemente olvidado». Los antiguos dragones sabían que nuestra salvación no vendría de preservar nuestro pasado, sino de unirnos al futuro. Su mirada recorrió a los humanos reunidos. «De unirnos a ustedes». En los días siguientes, las implicaciones de lo ocurrido resonaron en las sociedades humanas y Druati. La iniciativa de investigación conjunta se amplió, con nuevos equipos que exploraron el alcance completo de la antigua conexión entre dragones y humanos. El embajador Chen abrió los ojos de par en par ante las implicaciones. Una búsqueda global de la antigua tradición de los dragones en la Tierra. Es una tarea enorme. Una que vale la pena emprender, dijo Bexel con firmeza. Proponemos una iniciativa de investigación conjunta.
Expertos en armónica Druati trabajarán con historiadores, lingüistas y musicólogos humanos para buscar más fragmentos de las canciones del dragón. Mientras los adultos comenzaban a discutir sobre logística y protocolos diplomáticos, Eli se apartó de la mesa. Se dirigió al gran ventanal que daba a la vasta capital Druati. A lo lejos, pudo ver la montaña que albergaba el santuario de Casamar, cuya cima brillaba a la luz del sol poniente. «Has empezado, algo extraordinario», dijo una voz a sus espaldas. Eli se giró y vio a la doctora Mira Santos, la principal senoarqueóloga de la Tierra, observándolo con curiosidad. «No era mi intención», respondió Eli con sinceridad. «Solo quería ayudar a Casamar». La doctora Santos sonrió. A menudo, los grandes descubrimientos surgen de las intenciones más sencillas. Se unió a él en la ventana. «No voy a ser científica, pero no voy a serlo». Se unió a él en la ventana. «No voy a ser científica. Voy a ser científica. Voy a ser científica». La canción de cuna de tu abuela. ¿Crees que hay otras iguales? Eli pensó en la extraña melodía, en cómo siempre se había sentido diferente de otras canciones, en cómo parecía resonar en sus huesos en lugar de solo en sus oídos. «Creo que sí», dijo lentamente. «Mi abuela me dijo una vez que cada familia antigua tiene sus secretos transmitidos de generación en generación. ¿Y si algunos de esos secretos fueran sobre dragones? Entonces tenemos que encontrarlos, doctora», dijo Santos, con los ojos brillantes de emoción. «Y rápidamente, según los curanderos Druati, tu canción ha frenado el deterioro de Casamar, pero no lo ha detenido por completo. Tenemos quizás 6 meses antes de volver al punto de partida. 6 meses para buscar por toda la tierra fragmentos de antiguas canciones de dragones». La tarea parecía imposible, pero al volver la vista al santuario de la montaña, Eli sintió una extraña certeza. La conexión entre humanos y dragones no era solo una coincidencia. Había algo más profundo en juego, algo que había conectado el tiempo y el espacio para traerlo a este momento. «Los encontraremos», dijo con inesperada convicción. «Tenemos que hacerlo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Se estableció un grupo de trabajo conjunto Tierra Druati, con científicos de ambos mundos trabajando sin descanso para analizar la estructura armónica de la canción de cuna de Eli. Eli se encontró en el centro de atención, repitiendo la canción innumerables veces para diferentes especialistas, respondiendo a un sinfín de preguntas sobre su historia familiar. «Hemos identificado 7 patrones armónicos distintos en la canción», explicó el Dr. Cao, un musicólogo humano, durante una sesión informativa. «Cada uno crea un efecto de resonancia específico en la biología del dragón. Pero hay lagunas claras en la secuencia, lugares donde deberían existir patrones adicionales». El gran sanador Teron asintió. «Estimamos que la secuencia de sanación completa contendría entre 20 y 30 patrones armónicos únicos, entrelazados en configuraciones precisas». El embajador Chen parecía preocupado. «Así que buscamos potencialmente docenas de fragmentos de canciones, dispersos quién sabe dónde entre las poblaciones humanas». «No necesariamente dispersos al azar», intervino la doctora Santos. «Si los dragones tuvieron un contacto significativo con los primeros humanos, habrían sido estratégicos en la preservación de su conocimiento. Deberíamos buscar patrones en la distribución». El padre de Eli, que había estado escuchando en silencio, intervino de repente. La familia de la abuela de Eli era originaria de Gales, una región con una mitología de dragones particularmente fuerte. «Eso no puede ser coincidencia». «En efecto», dijo la doctora Santos con entusiasmo. «Muchas culturas en la Tierra tienen leyendas de dragones. No es una forma diferente de ser humano. Pero difieren de manera significativa. ¿Y si esas diferencias reflejan el contacto con diferentes linajes de dragones? ¿O diferentes aspectos del conocimiento sobre dragones?» La búsqueda se expandió rápidamente. Se enviaron equipos de investigación a regiones con fuertes mitologías de dragones.
Expertos en lingüística comenzaron a analizar textos antiguos en busca de patrones ocultos. Los musicólogos escudriñaron canciones populares tradicionales, buscando estructuras armónicas similares a la canción de cuna de Eli. Mientras tanto, Eli continuó sus visitas a Casimar. La condición del dragón se había estabilizado, pero seguía débil, conservando sus fuerzas mientras continuaba la búsqueda de una cura completa. ¿Crees que encontraremos las otras canciones a tiempo?, preguntó Eli durante una visita, con la voz delatando su preocupación. ¿El enorme Casimar? Lo miré pensativo. El tiempo siempre ha sido mi enemigo, joven humano. Pero por primera vez en siglos, siento algo que había olvidado. ¿Qué es eso? Esperanza, respondió el dragón simplemente. 3 meses después de iniciar la búsqueda, el primer descubrimiento provino de una fuente inesperada. Una pequeña aldea en la China rural había preservado una antigua danza ritual que se realizaba solo una vez cada 50 años. El canto vocal que la acompañaba, al analizarse, contenía 2 de los patrones armónicos faltantes de la canción de cuna de Eli. Una semana después, investigadores en Perú descubrieron pinturas rupestres que representaban dragones junto con notaciones musicales talladas en la roca. La melodía traducida proporcionó 3 fragmentos más. Poco a poco, pieza por pieza, se recuperaron fragmentos del antiguo conocimiento del dragón de toda la Tierra. Cada descubrimiento se sumaba a la creciente base de datos de patrones armónicos. Pero Tom se estaba quedando sin recursos. El estado de Casamar había comenzado a deteriorarse de nuevo, y el efecto de la canción de Eli se debilitaba a medida que la esencia del dragón continuaba degradándose. 5 meses después de que Eli cantara la canción de cuna por primera vez, el equipo de investigación había recuperado 19 patrones armónicos distintos. Según los curanderos Drew, aún faltaban al menos 4 secuencias críticas. Hemos agotado todas las fuentes obvias, informó el Dr. Santos con tristeza durante una reunión de emergencia. Hemos analizado cada mito de dragones, cada canción antigua, con posibles conexiones. Lo que queda se ha perdido en la historia o está escondido donde no se nos ha ocurrido buscar. Eli, quien había sido incluido en la reunión por insistencia de Casamar, sintió un peso abrumador de responsabilidad. El dragón estaba fallando de nuevo y se estaban quedando sin opciones. Esa noche, sin poder dormir, Eli se encontró vagando por los terrenos del complejo de la embajada. Las 3 lunas de Droite proyectaban sombras superpuestas sobre el jardín, creando patrones que parecían cambiar y bailar con cada paso que daba. Patrones. Todo volvía a patrones. La armonía de la fuerza vital del dragón. La distribución del saber sobre dragones en las culturas humanas. La forma en que los fragmentos encajan como piezas de un enorme rompecabezas. Un pensamiento repentino lo asaltó con tanta fuerza que se detuvo en seco. ¿Y si estaban pensando demasiado literalmente? ¿Y si los fragmentos restantes no se conservaban como canciones? A la mañana siguiente, Eli irrumpió en la oficina de su padre, interrumpiendo una videoconferencia con la Tierra. Papá, necesito hablar con el Dr. Santos ahora mismo. Creo que sé dónde buscar las piezas que faltan. En cuestión de horas, Eli explicaba la teoría al equipo de investigación reunido. Hemos estado buscando canciones y cánticos. Pero, ¿y si parte del conocimiento se hubiera conservado de otras maneras? Como patrones visuales, diseños arquitectónicos o incluso movimientos de danza. El Dr. Santos abrió mucho los ojos. Claro que la información se puede codificar de múltiples maneras. Una secuencia armónica podía traducirse en un patrón visual o un movimiento físico, conservando su estructura matemática. Exactamente. Eli señaló la pantalla holográfica que mostraba los patrones armónicos conocidos. ¿Ves cómo estas secuencias crean formas geométricas al mapearse en 3 dimensiones? ¿Y si algunas culturas conservan las formas en lugar de los sonidos? La teoría dio un nuevo rumbo a la investigación. Los equipos comenzaron a analizar yacimientos arquitectónicos antiguos,
patrones textiles, coreografías de danza e incluso sistemas de calendario en busca de estructuras matemáticas que pudieran corresponder a los armónicos faltantes. Días después, encontraron un fragmento codificado en la precisa disposición de menires en un antiguo yacimiento de Escocia. Otro se descubrió en los intrincados patrones de nudos de los artefactos vikingos. Un tercero surgió del análisis de los diseños tradicionales de jardines japoneses. Pero aún les faltaba un fragmento crucial. Y Casamar se estaba debilitando rápidamente. «Estamos muy cerca», dijo Ellie, sentado junto a la enorme cabeza del dragón. La respiración de Casamar era superficial, su ojo, antes brillante, ahora opaco. «Solo una pieza más. Tiene que haber una manera de encontrarla». La voz mental del dragón era débil. Tal vez nunca estuvo destinado a ser encontrado. Tal vez así es como termina la historia. No, la voz de Ellie resonó en la caverna. Me niego a creerlo. ¿Por qué los dragones se tomarían tantas molestias para preservar la mayor parte del conocimiento, pero dejarían una pieza faltante? Mientras Ellie permanecía sentado en un silencio frustrado, una extraña idea lo asaltó. ¿Y si la pieza final no estuviera oculta en las antiguas culturas humanas? ¿Y si fuera algo más simple? ¿Algo oculto a plena vista? Ellie miró fijamente al dragón debilitado, mientras una idea desesperada se formaba en su mente. ¿Y si la pieza final no estuviera oculta en artefactos o canciones antiguas? ¿Y si fuera algo que los dragones habían implantado en los propios humanos? Casamar, susurró. ¿Y si la última pieza no es algo que encontramos, sino algo que creamos? El ojo del dragón se fijó en él, un destello de interés en sus profundidades que se desvanecían. Los patrones hemos reunido, todos encajan de una manera específica, ¿verdad? ¿Y si el patrón final es el puente, el que conecta a todos los demás? Una teoría interesante, dijo la voz mental de Casamar con voz áspera. Pero crear nuevos patrones armónicos requiere una profunda comprensión de la esencia del dragón. O tal vez requiere intuición humana, replicó Ellie. Los dragones nos dieron estos fragmentos por una razón. Tal vez sabían que algún día tendríamos que completar el patrón nosotros mismos. Ellie salió corriendo de la cámara, casi chocando con el Dr. Santos en el pasillo. Tenemos que dejar de buscar la última pieza, dijo sin aliento. Tenemos que crearla. El Dr. Santos lo miró fijamente. ¿Crearla? Ellie, estamos hablando de patrones armónicos complejos que a los dragones les llevó milenios desarrollar. Pero mira lo que tenemos. Ellie abrió la pantalla holográfica en su tableta, mostrando los 19 fragmentos que habían recolectado. Hay un patrón en cómo encajan. Puedo sentirlo. La doctora Santos estudió la pantalla con escepticismo, pero luego su expresión cambió. Hay una cierta progresión matemática. Si extrapolamos basándonos en los patrones existentes. En cuestión de horas, el equipo de investigación se reunió, trabajando arduamente para analizar los armónicos recopilados en busca de las estructuras matemáticas subyacentes. Los expertos en armónicos Droati trabajaron junto con matemáticos y músicos humanos, buscando el patrón elusivo que conectaría todos los fragmentos. Estamos cerca, anunció el Dr. Ko después de 2 días de trabajo continuo. Los patrones sugieren una estructura fractal autorreplicante con 19 nodos. Si nuestra teoría es correcta, el 20º nodo debería tener estas propiedades. Mostró una forma de onda compleja en la pantalla principal. Pero al traducir este concepto matemático a un sonido o canción real que las cuerdas vocales humanas pudieran producir, el gran sanador Tero negó con la cabeza. La complejidad puede estar más allá de las capacidades fisiológicas humanas. Ellie, que había estado observando en silencio desde un rincón, dio un paso al frente. Déjame intentarlo. Los adultos intercambiaron miradas dubitativas. El Dr. Santos suspiró. Ellie, esto no es como cantar una canción de cuna.
La precisión matemática requerida. Es exactamente lo que los dragones vieron en los humanos, interrumpió Eli. ¿Por qué si no lo harían? ¿Confiarían en nosotros con sus conocimientos? Debieron creer que podíamos lograrlo. Tras mucho debate, accedieron a que Eli lo intentara. Durante horas, trabajó con el Dr. Ko y un ingeniero de sonido droati, intentando reproducir el patrón teórico de la retícula con su voz. Cada intento era analizado, ajustado y repetido. Es imposible, declaró finalmente el ingeniero de sonido. El aparato vocal humano simplemente no puede producir esta combinación de frecuencias simultáneamente. Eli se recostó, exhausto y desanimado. Estaban tan cerca, pero la solución seguía estando fuera de su alcance. Mientras el equipo se dispersaba para descansar y reconsiderar su enfoque, Eli permaneció en el laboratorio, observando las visualizaciones de los patrones armónicos. 19 fragmentos, cada uno hermoso y complejo a su manera. Juntos, formaban algo mayor, un atisbo del magnífico conjunto que intentaban reconstruir. Pero en esa 20ª pieza crucial, Eli cerró los ojos, dejando que los patrones que había estudiado durante meses llenaran su mente. En su imaginación, comenzaron a moverse, a bailar juntos como las sombras superpuestas de las lunas de Dratia en el jardín de la embajada. Y entonces, como una llave girando en una cerradura, algo hizo clic. Abrió los ojos de golpe. No es una sola voz, susurró a la habitación vacía. Son muchas. Cuando el equipo se reunió a la mañana siguiente, Eli lo esperaba con una nueva propuesta. Hemos estado intentando crear el 20º fragmento como un único patrón vocal, pero ¿y si se supone que es una armonía? ¿Y si es la relación entre múltiples voces? Dr. Kofraund. ¿Qué significa exactamente? Significa, dijo Eli, con creciente entusiasmo, que tal vez la pieza final no falte porque se haya perdido. Tal vez falte porque solo existe cuando todas las demás piezas se unen. Es la armonía misma. Su teoría desató un intenso debate entre los científicos, pero la lógica era convincente. Si los dragones habían distribuido deliberadamente su conocimiento entre las culturas humanas, tal vez lo habían diseñado para que la curación final solo pudiera lograrse mediante la colaboración. Múltiples voces humanas uniéndose. Un nuevo plan tomó forma. Se seleccionaron 7 cantantes, cada uno asignado a interpretar fragmentos específicos de los armónicos recuperados. Eli comenzaría con la canción de cuna de su abuela, estableciendo el patrón fundamental. Mientras se preparaban, el estado de Casamar se deterioró rápidamente. El dragón había entrado en un estado similar al coma, con su fuerza vital fluctuando peligrosamente. Tenemos horas, no días, advirtió la anciana Nilith mientras se reunían en la cámara del santuario. Si esto fallaba, no necesitaba terminar la frase. Todos comprendían lo que estaba en juego. Los cantantes ocuparon sus posiciones en círculo alrededor de la enorme figura del dragón. Los instrumentos medían cada fluctuación en el campo bioenergético de Casamar. Los sanadores Droati estaban listos para canalizar sus propias energías en el proceso, si era necesario. Eli observó los rostros a su alrededor. Humanos y Droati unidos en ese momento, trabajando juntos para salvar algo preciado para ambos mundos. Respiró hondo y comenzó a cantar la canción de cuna de su abuela. La melodía familiar resonó por la cámara, y pronto se unió la segunda voz, añadiendo una nueva capa armónica. Luego la tercera y la cuarta. Con cada voz adicional, el aire de la cámara comenzó a brillaban con creciente intensidad. Para cuando las 7 voces cantaban, entrelazando sus fragmentos en un complejo tapiz armónico, el aire a su alrededor se había transformado en un torbellino de luz y color. Los patrones de energía danzaban y cambiaban, respondiendo a la música de maneras que los instrumentos científicos apenas podían rastrear. Eli mantuvo la vista fija en Casamar, atento a cualquier señal de cambio. Al principio, nada. El dragón permaneció inmóvil, su respiración tan superficial que era apenas perceptible. Pero entonces, cuando la armonía alcanzó un crescendo, sucedió algo extraordinario. Un pulso de energía recorrió el cuerpo de Casamar, haciendo que sus escamas opacas brillaran momentáneamente con su brillo original. «Está funcionando», gritó el Dr. Santos por encima de la música. «Sigan».
Los cantantes redoblaron sus esfuerzos, sus voces se hicieron más fuertes a medida que ganaban confianza en los patrones. Las energías arremolinadas se intensificaron, convergiendo en el dragón en oleadas de resonancia armónica. Otro pulso recorrió Casamar, más fuerte que el primero. Entonces, otro. Su enorme cuerpo tembló, y de repente su ojo se abrió de golpe, ardiendo con renovado fuego. La cabeza del dragón se alzó del suelo de piedra, elevándose hacia el techo de la caverna mientras un sonido, nunca antes escuchado por humanos o droati, brotaba de su garganta, un rugido que también era una canción, un contrapunto a las voces humanas que completaban a la perfección el patrón armónico. El 20º fragmento no faltaba. Había estado esperando este momento, a que la propia voz del dragón se uniera a la de los humanos en la armonía final. La luz estalló en la cámara con tal intensidad que todos se vieron obligados a protegerse los ojos. Durante varios instantes sobrecogedores, la energía combinada de las voces humanas y el canto del dragón creó una resonancia armónica que parecía vibrar a través de la realidad misma. Luego, gradualmente, la luz se desvaneció. Las voces cantadas se fueron silenciando una a una, hasta que solo quedó la canción de cuna de Eli, resonando suavemente contra las paredes de piedra. Casamar se encontraba en el centro de la cámara, con toda su estatura impresionante incluso en el vasto espacio. Sus escamas brillaban con un vibrante carmesí. Brillante, sus alas se extendieron en toda su magnífica envergadura. El ojo del dragón, claro y brillante, se fijó en Eli con una intensidad que dejó al niño sin aliento. Lo roto se ha restaurado. La voz mental de Casamar resonó en todas sus mentes, ya no débil, sino poderosa y llena de emoción. Gracias a la sabiduría de los dragones y al milagro de las voces humanas unidas en un propósito, la anciana Nilith dio un paso al frente y sus instrumentos fueron olvidados en el mundo. Sus instrumentos olvidados en sus manos. Es imposible, susurró. Regeneración celular completa. Tu firma de esencia es perfecta. No imposible. Casamar corrigió con suavidad. Simplemente olvidado. Los antiguos dragones sabían que nuestra salvación no vendría de preservar nuestro pasado, sino de unirnos al futuro. Casamar corrigió. En la antigüedad, ciertos humanos y droati formaban vínculos especiales con los dragones, convirtiéndose en socios en grandes esfuerzos. Tales alianzas podrían volver a ser necesarias. El corazón de Eli se aceleró al comprender la implicación. ¿Me lo preguntas a mí? La decisión será tuya cuando llegue el momento, respondió Casamar. Pero debes saber que serás honrado entre los de mi especie. Eli Mason, primer cantor de la nueva era. Mientras la presencia del dragón se retiraba de su mente, Eli se recostó en su cama, contemplando las estrellas alienígenas visibles a través de su ventana. Desde un niño curioso que rompía las reglas para ver una criatura legendaria, hasta la posibilidad de convertirse en un jinete de dragones. La idea era casi demasiado grande para comprenderla. Sin embargo, de alguna manera, se sentía bien. Como si la antigua canción de cuna que le había enseñado su abuela lo hubiera estado guiando hasta este momento. No solo salvando al último dragón, sino ayudando a forjar un nuevo comienzo para 3 especies unidas por armonías que trascendían las estrellas. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. También dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima historia.